Saludos a todos. Soy Teresa Casanovas, hepatóloga y actualmente presidenta de la ASCAT, la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos. Mañana, día 22 de marzo, tendrá lugar en la sede de la ASCAT la jornada de FibroScan, en la que se realizará esta prueba de diagnóstico no invasivo durante todo el día. Para nosotros es un honor y un orgullo contar ahora y aquí en esta entrevista con el doctor Javier Crespo, que es hepatólogo, investigador clínico, jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander y presidente de la Sociedad Española de Hepatología Digestiva. Agradecemos su colaboración con el objetivo de informar a los pacientes hepáticos sobre la importancia del seguimiento y de los controles médicos en enfermedades que suelen ser asintomáticas hasta fases avanzadas. Sabemos que los pacientes bien informados seguirán mejor las pautas terapéuticas, tanto en los tratamientos con medicamentos como los consejos referentes a su estilo de vida, hacer cambios necesarios de la dieta, evitar tóxicos, vigilar con el alcohol, etc. Y me gustaría preguntarle varias cosas. Primero, actualmente en la hepatología podemos realizar diagnósticos precozmente para actuar y tratar a los pacientes lo antes posible. No obstante, vemos que algunas personas tienen barreras para acceder a la información. ¿Cómo ve el rol de la Asociación de Pacientes en su papel de apoyo y de información? Muchas gracias, Teresa. Para mí es un enorme privilegio estar aquí con vosotros y con los pacientes, por supuesto, y compartir pues, algunos conocimientos, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Si los pacientes están bien informados, con seguridad entenderán mejor por qué les hacemos algunas cosas, ¿no? Yo algunas veces hablo, y he escrito una vez en una bienvenida a residentes, que a los pacientes tenemos que hacerles cosas, pero sobre todo tenemos que hacer cosas con ellos. No solo tenemos que hacerles cosas, sino que tenemos que hacer cosas con ellos. Y esta es una de ellas. Como muy bien dices, en este último congreso de la EH hicimos un masterclass muy bonito, en el que no es una idea original mía el resumen, ¿no? Pero en el que estábamos avanzando desde la vieja hepatología, que es una hepatología reactiva, que responde a tratar enfermedades ya avanzadas, hasta la hepatología actual, que se basa en el diagnóstico precoz, y probablemente la hepatología del futuro será la que prevenga esas enfermedades y no tengamos que diagnosticarlas. Dicho esto, como estamos hoy en el diagnóstico precoz, las principales barreras son siempre las que tenemos en cualquier otra enfermedades, son las poblaciones vulnerables que a veces no acceden. Y yo diría que en este caso, para diagnosticar las enfermedades hepáticas ocultas o enfermedades hepáticas todavía no descompensadas, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente utilizar herramientas automáticas, es decir, intentar que, al igual que los nefrólogos hacen un marcador de daño renal, que es el aclaramiento de creatinina, nosotros seamos capaces de utilizar un marcador de daño hepático, que sería, por ejemplo, el FID4, hay otros, pero uno sería el FID4, y hacerlo de una forma automatizada. Si lo hacemos de forma automatizada, las barreras prácticamente desaparecen de forma completa, porque lo podemos utilizar en una extracción analítica por cualquier otro motivo. No sé si te he contestado. Sí, muy bien. De una manera muy clara, concisa, y vamos adelante. Los pacientes hepáticos tienen a veces varias enfermedades a la vez y en su control participan diversos especialistas, por lo que se recomienda en general que colaboren equipos multidisciplinares. No obstante, sabemos que suele ser difícil en los centros poder gestionar este tipo de equipos. ¿Tienen algún ejemplo en la práctica? Sí, bueno, y es una pregunta muy interesante. Esta es una pregunta. Yo voy a poner dos ejemplos totalmente diferentes. Uno en el que tenemos mucha experiencia y en otro en el que esperamos tener experiencia, pero no tenemos.
Uno fue un ejemplo de éxito en el tratamiento de la hepatitis C en personas altamente vulnerables, que eran los pacientes que estaban ingresados en un centro penitenciario o que estaban en un centro de, digamos, de estos de atención social, en el cual la figura clave era una persona, generalmente una enfermera, que llamamos aquí, nosotros en Cantabria, llamamos enfermera de proceso, probablemente fuera de Cantabria sea igual, enfermera de proceso, que es una persona que centraliza los cuidados del paciente y que distribuye la atención entre todos los agentes que tienen que intervenir en la atención de ese paciente, entendiendo que el paciente es el centro del problema y que los demás dan la vuelta sobre el paciente y no son los pacientes los que dan las vueltas sobre el sistema. Me explico. Cuando nosotros veíamos una persona, voy a poner un ejemplo muy concreto, una persona en un centro de inserción social, personas que tienen una condena judicial no privativa de libertad y que tienen que ir al centro de inserción social para saber cuál es el trabajo comunitario que les había asignado el juez. Estas personas, muchos de ellos tenían un trastorno mental, a veces grave y a veces no grave, tenían un trastorno adictivo con mucha frecuencia, tenían una hepatitis C, tenían a veces una hepatitis C y una B y a veces también una infección por el VIH, es decir, era un ejemplo de múltiples comorbilidades. Los sujetos, no, porque no sabíamos si eran pacientes o no, según iban al centro de inserción social, se les ofrecía la asistencia de un médico y una enfermera. Podían aceptar o no, pero lo cierto es que lo aceptaron más del 90%. Y in situ se les hacía un análisis de sangre para diagnosticar hepatitis B, hepatitis C y VIH sobre la marcha. Además, se les hacía una encuesta de salud mental y además se les hacía una encuesta social. Y en función de todos esos resultados, esa enfermera le ponía en contacto con el infectólogo, con el hepatólogo, con la farmacia, para que en el mismo día, en el caso del virus C, se fuera ya con las pastillas azúcar. Y además teníamos un sistema muy original, porque lo permite la ley, de recompensa para el paciente que se trataba, porque si aceptaba el tratamiento se disminuía su pena. Yo creo que este es un ejemplo de tratamiento multidisciplinar. Voy a extender un poco. ¿Qué es el tratamiento? El virus C, por suerte, todavía no hemos acabado con él, pero tenemos pocos enfermos y en el futuro va a haber menos. ¿Cuál es el ejemplo de tratamiento multidisciplinar al que nos vamos a enfrentar los hepatólogos? Sin duda, la esteatosis hepática metabólica, la enfermedad por depósito de grasa en el hígado. En estos enfermos, con mucha frecuencia, tienen la enfermedad hepática, son diabéticos, son dislipémicos, son hipertensos, son obesos, eso es muy frecuente. Y los hepatólogos todavía no hemos aprendido a tratar bien estas comorbilidades y necesitamos la ayuda de los demás. Creo que vamos a necesitar, al menos para los enfermos más avanzados, una persona enfermera, creo yo que en la mayor parte de los casos, de proceso, que sea capaz de centrar la patología del paciente y que nos haga a todos los demás especialistas ir alrededor del paciente. Yo creo que lo hemos conseguido en virus C, creo que lo conseguiremos aquí y creo que es lo que hay que hacer. Muy bien, no, muy claro. Y a ver si vamos adelante. Con el objetivo de que el paciente sea más adherente y de forma continuada en su día a día, se le recomienda la dieta, hacer ejercicio, evitar tóxicos. ¿Cómo influye que el paciente haya recibido una información el máximo posible de lo que significa el diagnóstico de esta enfermedad por depósito de grasa, de su posible progresión, de que necesitará un tratamiento, de que puede tener complicaciones? Bueno, la necesidad es sin duda. Yo voy a poner un ejemplo que se publicó en el New England hace ya como 10, 12 años, 14, ya no recuerdo muy bien, que era un ejemplo de 3 modelos de intervención en personas con sobrepeso / obesidad. Un ejemplo
era un modo había tres modelos de intervención. El modelo 1 es el modelo clásico, el que hacemos, por desgracia, muchos médicos todavía en la consulta, que es, oiga, tiene que perder peso y hacer ejercicio, ¿eh? Y le mandaba a volver al año. Bueno, el resultado es que al año casi todos habían engordado. El modelo 2 era un modelo en el que repetía este mismo aforismo que decimos los médicos, de una intervención muy light, en la que en vez de decirse una vez al año se lo decía 4 o 5. Bueno, el resultado era el mismo, no adelgazaba a nadie. Y el tercero era el modelo de intervención real, en el que no le decía que adelgazaba, sino que le daba herramientas para adelgazar, le citaba con un nutricionista y le explicaba cómo tenía que adelgazar y le seguía en ese proceso. Y además le citaba en un gimnasio con una persona que le ayudaba en la rehabilitación física y esos conseguían adelgazar. Es decir, tenemos que cambiar la idea de que, oiga, tiene usted que adelgazar por, le voy a enseñar cómo debe adelgazar, le voy a dar herramientas para adelgazar, le voy a acompañar en ese proceso y con la actividad física igual. Yo me gusta una palabra que espero y deseo que algún día la veamos en España, que es el concepto de rehabilitación hepática. Hoy, cuando un señor se infarta, va a la unidad de coronarias 2 días o 3, por suerte los resultados son muy buenos, está en la planta 2 o 3 días y le descargan, le dan de alta, ¿no? Pero a todas las personas que les dan de alta después de un evento coronario les mandan a rehabilitación. Oiga, tiene que hacer un ejercicio isométrico tantos minutos al día, tiene que hacer... Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque el tratamiento dietético y el tratamiento físico tiene que ser profundamente individualizado. ¿Cómo vamos a prescribir el mismo ejercicio físico a una persona de 65 años de edad que nunca ha hecho ejercicio y que tiene una prótesis en la cadera, a una persona de 45 años de edad que ha sido futbolista de élite y que, por desgracia, ha engordado mucho en los últimos días? Obviamente, el tratamiento tiene que ser diferente. Yo creo que tenemos que ir al concepto de rehabilitación hepática, que no solo es información, sino información y formación. Y añadiría una palabra más, y acompañamiento. Muy bien, muy claro, gracias. Sí. Bien. Ahora es difícil generalizar, pero ¿cada cuánto tiempo recomienda realizar la prueba de FibroScan y de CAP para ver cómo va la grasa del hígado, la Bueno, fibrosis? es una buena pregunta. Yo creo que no hay datos definitivos, pero sí hay algunos datos. En las personas que tienen una enfermedad hepática crónica avanzada, esté o no compensada, es decir, si está descompensada, por supuesto, pero sí, aunque no esté descompensada, probablemente debemos hacer, probablemente, estos enfermos son o cirróticos o precirróticos, debiéramos hacer una ecografía cada 6 meses y esto está perfectamente asentado. Si en esa ecografía tuviéramos la posibilidad de hacer una elastografía con la propia ecografía, pues ya tendríamos el asunto resuelto cada 6 meses. Y si no, y dado que la eco lo que nos va es a descartar un hepatocarcinoma, yo haría un fibroscan cada año, creo. Porque ahora hay datos bastante positivos, bastante potentes que se han consolidado en Babeno 7, en la última conferencia de hipertensión portal, en el que si tenemos una enfermedad hepática crónica avanzada y tenemos un fibroscan, por ejemplo, de más de 25 con plaquetas normales, debiéramos hacer una gastroscopia para descartar varices, pero también si tenemos en torno a 20 y plaquetas de menos de 110, también debiéramos hacer, porque es probable que lo tengamos. Por lo tanto, yo creo que en los que tienen una enfermedad crónica avanzada, las cosas están más o menos claras. Cada año o cuando haya sospecha de tener varices esofágicas. Y la sospecha la establecemos por fibroscan. En los pacientes que les hemos hecho un fibroscan y que hemos descartado una fibrosis significativa, no hay tanta experiencia. Pero probablemente no se deba repetir antes de 3 a 5 años. Nosotros tenemos una corte que se llama corte, no tenemos los datos publicados, pero estamos en el camino. Tenemos una corte que llamamos ETON, era una corte de población general que miramos hace 6 años ya y descubrimos, pues en un número
no me acuerdo exactamente, un 20 o un 25%, una enfermedad hepática por depósito de grasa, la mayor parte leve. Los que tenían severa ya les vimos como enfermos. Los que tenían leve les dimos de alta y les dijimos, les vamos a mirar dentro de 5 años. Y ya les estamos mirando. La mayor parte de los enfermos que tenían una enfermedad leve hace 5 años siguen teniendo una enfermedad leve 5 años después. Por lo tanto, parece que ese periodo de observación entre 3 y 5 años, si en medio no hay ningún accidente grave, es decir, si en medio no se ha desarrollado una diabetes mellitus descompensada, si en medio no hay un cambio de peso muy significativo, es decir, si no hay un accidente clínico sobresaliente, 3-5 años sería, en mi opinión, lo razonable. Muy bien. Y ahora ya la última pregunta, un poco ya implicando médico de familia que está informando a un paciente que tiene una ingesta excesiva de alcohol y que además presenta sobrepeso u obesidad. ¿Qué le aconsejaría? ¿Qué le tiene que decir este médico al paciente en su consulta de medicina general? Bueno, yo creo que es una consulta que muchas veces la gente nos contesta, va, siempre que vas al médico te dicen lo mismo, no bebas y adelgaza, ¿no? Bueno, en este caso es estrictamente cierto. Bueno, yo le informaría de 3 o 4 cosas. Una, si usted toma, primero no le asustaría, porque creo que a los enfermos no hay que asustarles. Segundo, creo que no hay que ser muy coercitivos y creo que tenemos que informar de una forma razonable. Aunque los hepatólogos decimos que cualquier consumo de alcohol es peor que ningún consumo de alcohol, hombre, lo cierto es que beber 1 o 2 vasos de vino no es tan deleterio para la salud. Yo no lo recomiendo a los enfermos hepáticos, pero no es tan deleterio. Por lo tanto, no les debemos asustar. Segundo, yo les informaría de la realidad. Es decir, si usted toma más de 5 unidades de alcohol al día, las probabilidades de vivir se bajan en entre 5 y 10 años. Por lo tanto, es una opción que usted tiene, pero la esperanza de vida la está rebajando en 5 o 10 años. Si además es obeso, la esperanza de vida la va a rebajar más. Y yo le informaría no tanto de la esperanza de vida, como no tanto de la cantidad de vida, como de la calidad de vida. Y además usted recuerde que a partir de los 60 años empezará a tener graves problemas de salud que le va a condicionar una muy mala calidad de vida. Va a tener artrosis que le va a impedir moverse adecuadamente. Es probable que haga diabetes, que va a tener complicaciones en el riñón, en los ojos, en el corazón. Es decir, va a tener muchas alteraciones de su calidad de vida que le van a condicionar la vida. Y por lo tanto, debe usted hacer. Y el tercer consejo. El alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad. Y muchas veces ese trastorno adictivo tiene que ver con factores genéticos del propio individuo. Y el médico tiene que reconocer que a veces ese paciente tiene un trastorno adictivo, entre comillas, casi congénito, casi está genéticamente predeterminado para tenerlo. Y a veces necesita una intervención activa para ayudarle. No solo deje usted de beber, sino le vamos a ayudar a dejar de beber. Yo creo que tenemos que en obesidad, en alcohol, en ejercicio físico, tenemos que cambiar la concepción clásica de, oiga, no haga usted eso que es malo, le voy a ayudar a que tenga una conducta más saludable. Porque sin ayuda es muy complicado que a veces los pacientes puedan, porque, insisto, el otro día nos lo recordó Ramón Bataller, en el alcohol casi la mitad de los pacientes tienen un sustrato genético que facilita mucho la adicción. Y en esos, dejar la adicción es extremadamente complejo sin ayuda. Pues Y es esto, que ya hemos acabado y encantada de este último mensaje de mantén tu hígado sano. Y muchas gracias, como siempre, doctor Crespro, por su disponibilidad y por el compromiso con los pacientes. Muchas para, gracias. para mí, como sabes, Teresa, es un enorme placer estar con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.